Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias. Es una alegría verles a todos. Sé que hay algunas familias que han faltado. Vamos a estar orando por ellos, por favor, sobre todo por los niños que están enfermos. Hablando de niños, ¿no? Cuando éramos niños, y algunos de nosotros vamos a tener que ir con nuestros recuerdos hacia el siglo pasado seguramente. Cuando éramos niños, muchos de nosotros, antes de Navidad, alguna vez nuestros padres nos prometieron que nos darían algún regalo si es que pasábamos el año escolar. ¿Les pasó alguna vez a alguno de ustedes? Si pasas todos los ramos, ese va a ser tu regalo antes de Navidad. O quizás sea la promesa que como padre algunos de nosotros hemos hecho a nuestros hijos. Si te va bien, si haces esto, si haces lo otro, ese es el regalo que te voy a dar para Navidad. Imagino que si han hecho esa promesa, la habrán cumplido. Y espero que si fueron niños, y todos nosotros hemos sido niños, por lo menos varios de nosotros que no parecemos hoy en día, que alguna vez fuimos niños, cuando se nos ofreció, cuando se nos prometió un regalo, se cumplió esa promesa. Yo espero que haya pasado esto en nuestras vidas, o que esté pasando. Ahora, hoy en día, ¿cómo se prepara la gente para la Navidad? Seguramente algunos con promesas, pero para muchos, yo diría que para la mayoría de quienes año a año celebran Navidad, Navidad es el nacimiento de Cristo, por cierto. Eso es lo que debería aparecer y es lo que aparece en muchos calendarios, es el nacimiento de Cristo. Pero la gente hace muchas cosas. No sé si ustedes han visto a mucha gente que durante esta época está corriendo por las tiendas buscando regalos, pensando las personas, preparando la cena para Navidad, el tiempo, preparando y pensando cómo van a tomar ese tiempo para estar juntos como familias, quizás comiéndose un corderito, no sé, qué sé yo, muchas cosas. Pero en realidad la mayoría de los casos de personas que están en esas preparaciones, en esas carreras, en realidad ni reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, no lo reconocen, no lo aceptan como Dios hombre, como el Salvador, y menos como el Señor de sus propias vidas. Emulando a lo que dicen los políticos, ¿no? Desde la señora Juanita en el barrio de la esquina, pasando por el inmigrante hoy en día muy en boga o el empresario, y llegando hasta el mismo presidente y sus autoridades, la mayor parte de nuestra sociedad celebra, podríamos decir de manera hipócrita, la Navidad, porque no reconocen que a quien se celebra es al Hijo del Dios viviente. Si lo reconocieran, no solo sus vidas se habrían transformado, sino además todo el mundo sería diferente. Celebran el nacimiento del Hijo de Dios, pero no creen que Cristo sea el Hijo de Dios. Y la verdad ni les interesa. Esa es la verdad. Ha sido simplemente una celebración más del año calendario, un feriado, que se va a repetir el próximo año sin cambiar en nada sus vidas y menos al mundo que les rodea. ¿Por qué? Porque en realidad la opinión pública no reconoce a Jesús como Dios verdadero, sino que más bien lo emulan como una imagen piadosa, para algunos como un personaje buena onda, y para otros incluso hasta como un personaje medio revolucionario, y para muchos también como un buen maestro de filosofía, pero no como el Hijo de Dios. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la Navidad? Nosotros que tenemos la palabra de Dios, que creemos que ese es Cristo, es el Hijo de Dios, el Mesías que habría de llegar. ¿Cómo nos preparamos nosotros para este tiempo? Bueno, quizás la pregunta debería ser otra. ¿Qué es la Navidad? ¿Y dónde aparece esa historia? Sabemos que aparece en la Biblia. De hecho, todos nosotros que somos gente de iglesia seguramente hemos leído más de una vez en la Biblia la historia de la Navidad. Saben que hay algunos teólogos, y me gusta la sencillez de algunos teólogos. Algunos teólogos dicen que la Biblia es en realidad una sola historia. Es la historia de la promesa de Dios de restaurar su creación por medio de su Mesías.
Si lo pudiésemos poner en sencillo, podríamos decir. Porque justamente esa es la historia que cruza toda la Biblia. Allí, en el Antiguo Testamento, se nos presenta la promesa de Dios de enviar al Mesías, al llamado Emmanuel, Dios con nosotros, al Redentor. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esa promesa en la persona de Cristo, que inicia con la Navidad, que se cumple en la cruz, que no se pueden desconectar y que tiene su máxima expresión de victoria en la resurrección. Esa es la historia completa. El texto de Mateo que hemos leído es clave para entender todo esto y para podernos preparar en nuestros corazones de una manera adecuada para esta Navidad. Y no me refiero, por cierto, a la celebración de la Navidad, sino a la reflexión que esa fecha nos demanda, sobre todo a quienes somos hijos de Dios. Nosotros, antes de celebrar Navidad, nos vamos a tener que preguntar si Cristo realmente va a ser el centro de esta Navidad o si no lo va a ser. Y si Cristo es para nosotros el Hijo de Dios, como confesó Pedro, como cada uno ha confesado, ha puesto su fe en Cristo y ha pasado a ser Hijo de Dios, entonces debemos preguntarnos si realmente, no solo en esta Navidad, sino en nuestras vidas, ese Cristo es el centro de todo. Porque toda la Biblia, la palabra de Dios, se basa en la centralidad de Cristo, se basa en la llegada de Cristo al mundo, en la encarnación del Hijo de Dios que llega para hacer un sacrificio que nos permite entrar a la presencia del Rey del Universo y vivir por la eternidad. Es por eso que desde el principio hasta el fin la Biblia nos habla una y otra vez reiteradamente del Mesías. ¿Sabe lo que significa la palabra Cristo? Mesías, el prometido, el ungido, la promesa de Dios. Es el Hijo del Dios viviente y la Navidad nos recuerda que Dios cumplió su promesa y que por lo tanto el mundo puede ser redimido, pero todas nuestras vidas también. Ese es el plan eterno, el plan cósmico de Dios el Padre. Todo el Antiguo Testamento nos alumbra a reconocer que un día el Hijo de Dios se haría hombre. Todas las promesas que nosotros tenemos, hemos leído algo de Isaías, pero el Antiguo Testamento está lleno de esas promesas, del cumplimiento, ¿no es cierto? La profecía es una promesa del cumplimiento de lo que va a hacer Dios y nos alumbra a reconocer que un día el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnaría, se haría hombre, naciendo de una manera humilde en un lugar remoto. E Isaías lo dice, pero de una manera clarísima. No dice algo al aire, no dice, ¿no es cierto?, van a bajar unas uvas con unos duraznos, no sé, y usted imagínese lo que quiera. No, dice, de una virgen va a nacer en Belén de Judá. No lo dice al voleo, lo dice claramente. Las profecías una y otra vez hablaban de ese nacimiento y por eso que los magos de Oriente pudieron llegar a ese lugar, porque fueron a la palabra de Dios. Y de este ser maravilloso nos habla el Antiguo Testamento, este ser que nacería con un propósito, nacería para morir, nacería para redimir a todas las naciones para Dios. De hecho, lo describen de una forma tan extraordinariamente certera que no hay por dónde perderse, podríamos decir. El mensaje de esta mañana lleva por título Preparándonos para la Navidad. Quiero por favor que ustedes abran el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2 hemos leído desde los versículos 13 en adelante. Ahora, tenemos que recordar que Mateo escribe su Evangelio y nosotros sabemos, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, y el propósito de Mateo de escribir este Evangelio, inspirado, es retratar en Cristo ese nacido, retratar entonces al Cristo, al Mesías prometido en las Escrituras judías como una realidad, como una promesa cumplida. Por eso es que Mateo cita tantas veces las profecías. El Antiguo Testamento, o sea,
El Antiguo Testamento lo que hace es presentar las profecías, las promesas de Dios, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas promesas, de esas profecías. Por eso es que Mateo, entre los evangelistas, particularmente cita tanto el Antiguo Testamento. Y al presentarlo como el Mesías, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, y como el Mesías prometido a los judíos, también lo presenta como allí aparece, como una promesa cumplida, que será la bendición que decía las profecías del Antiguo Testamento para todas las naciones. Y ciertamente que eso es una buena noticia, tanto para judíos como para gentiles, para quienes eran el pueblo de Dios, como para quienes llegarían a ser el pueblo de Dios, o sea, nosotros, lo que establece entonces la seguridad para todos los hijos de Dios como ciudadanos de su reino. De hecho, si nosotros vamos al principio de Mateo y vamos rápidamente a darle algunas ojeadas, en el capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesús, de su nacimiento, de sus ancestros. Y luego en el capítulo 2 nos comienza hablando, ¿no es cierto, Mateo, de la visita de los magos? Y esa visita de los magos es complementada en otro de los evangelios, que es el Evangelio de Lucas, y nos presenta allí la visita de los pastores, así como la presencia de ángeles. Es interesante esa combinación que hacen los evangelistas, ¿no? Todo este cumplimiento está también complementado por la visita de gente de otras naciones gentiles que venían a adorarlo, a reconocerlo, pero también a los ángeles del mismo cielo que lo reconocían. Hay un mensaje que di hace algunos años atrás que se llamaba Los ángeles boquiabiertos. ¿Por qué? Porque lo que presenta el texto en el original es que los ángeles querían bajar a ver con sus propios ojos a ese niño en el pesebre. Los ángeles. Y nosotros lo tenemos a la mano. Y muchas veces en nuestra sociedad no lo quieren ver. Hoy quiero que veamos en el capítulo 2 de Mateo otro relato, otros aspectos, donde se nos relatan en esos versículos que hemos leído desde el versículo 13 en adelante del capítulo 2, nos relata 3 episodios tocantes a la vida de Jesús siendo un bebé Jesús, y las decisiones que tuvieron que tomar José y María para cuidar, para salvaguardar la vida de ese pequeño vulnerable que no debemos olvidar era Dios encarnado. Ese Dios que se presenta de manera vulnerable, ese Dios que se presenta de manera humilde, el Salvador del mundo que se presenta en un pesebre. Se presenta vulnerable y necesitado de cuidado y de ayuda. El primero de estos episodios es la matanza de los niños, ¿recuerdan? El segundo es la huida hacia Egipto y el tercero es la vuelta hacia Israel. Los 3 episodios suceden luego de la partida de aquellos sabios de Oriente que le habían venido a adorar y a reconocer, guiados primero por la palabra de Dios y luego por esa estrella que también había sido profetizada. Que nos dice Mateo, fueron advertidos esos magos en sueños que regresaran a su tierra por otro camino. ¿Para qué? Para evitar a Herodes. Y los 3 episodios van precedidos, curiosamente, si ustedes lo ven en el texto que hemos leído, van precedidos por la advertencia que en sueños recibe José de huir porque Herodes buscaría matar al niño, de volver cuando parte del peligro hubiese pasado y de finalmente afincarse en una región y una ciudad determinada. Están precedidos por sueños. Es interesante. En este texto, muchas personas ponen su énfasis en los sueños. Así habló Dios, ¿no es cierto? En que Dios permite o se permite a sí mismo comunicarse de esta manera y no ponen su énfasis en lo que en realidad el texto quiere comunicar. El texto no le está dando énfasis a los sueños. Los sueños son algo útil, utilizado por Dios, sí,
pero el texto no tiene el enfoque en los sueños. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué quiso comunicar Mateo? ¿Cuál es la realidad de este texto? ¿Qué es lo que Mateo, como autor del texto, está tratando de comunicar a su audiencia? Bueno, seguramente aquí surge la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál era su audiencia? La audiencia, ¿quiénes lo iban a escuchar? Primero que nada fueron creyentes judíos, pero también habían gentiles, o sea, no judíos. La audiencia era todos. Aquí podíamos ser todos. Este texto fue escrito para todos, para judíos y no judíos. Ahora, ¿cómo entenderían estos primeros lectores esta carta al leer estos versículos? ¿De qué les estaba hablando el texto? Y aquí es donde tenemos que retroceder un poquitito para poderlo entender. Según Mateo, algunos sabios de Oriente llegan a visitar a Jesús porque son guiados por una estrella. ¿No es cierto? Ok, ese es el contexto. Es muy probable que ese descubrimiento se haya dado por estar de alguna manera, y más que de alguna manera, yo diría casi seguramente, familiarizados con las Escrituras y con las profecías del Antiguo Testamento. Ellos entendieron que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento no sería simplemente un nacimiento más. No solamente sería el nacimiento de un bebé, porque bebés nacen todos los días. Y en esa época, el nacimiento de un bebé no sería algo extraordinario. Pero ¿por qué ellos pudieron entender que ese nacimiento sería un evento cósmico? Algo que cambiaría el mundo y la historia. Un antes de y un después de. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en su mente para poder entender esto? Que no era un nacimiento más, sino algo de extraordinario. De hecho, las circunstancias en que nació este bebé en particular tampoco parecen haber sido tan extraordinarias para el tiempo. Lo extraordinario en sí no fue el nacimiento de un bebé, ni las circunstancias. Lo extraordinario era quién era ese bebé, no las circunstancias. Porque en el pesebre ponemos el énfasis en las circunstancias, en los animalitos, en lo que rodea el nacimiento, en lo triste de la escena, pero se nos olvida el centro, y el centro es Jesús. ¿Quién era ese bebé? Eso es lo que está tratando de comunicar el texto, no las circunstancias. Ese fue el evento cósmico, no fue el nacimiento de un bebé en un pesebre que lo hizo algo cósmico, algo radical, algo de cambio en la historia de la humanidad, sino quién había nacido en ese pesebre. Ese fue el evento cósmico que hizo subir y bajar del cielo a los ángeles asombrados. Y esto se evidencia en el hecho de que Dios movió como guía y luego se detuvo sobre ese lugar del pesebre a una estrella. Eso fue cósmico. Algo absolutamente extraordinario en ese lugar y no en otro, porque era quien estaba naciendo. Una vez que estos sabios reconocen la razón de la estrella y se dejan guiar por ella hasta el punto exacto donde estaba Jesús nacido, Dios hecho carne, en la persona de un indefenso bebé. ¿A qué llegan ellos ahí? No por el nacimiento de un bebé, sino por Dios encarnado. Mateo dice que ellos fueron movidos y llegaron allí a adorarle. Uno no llega a adorar a cualquier bebé o por las circunstancias extraordinarias. Y su forma de adoración fue entregarle presentes preciosos, regalos, oro, incienso, mirra, que posiblemente Dios mismo usó, como siempre lo hace, cada detalle. ¿Para qué? Para sostener a la pobre familia. Recuerden en el peregrinaje que ni los sabios, ni José ni María sabían en esos momentos qué iban a tener que hacer, que habrían prontamente de emprender huyendo hacia Egipto. Pero Dios no estaba siendo sorprendido. Dios jamás es sorprendido por las circunstancias. Dios permite y controla las circunstancias. Cada detalle de tu vida también. Lo primero que el texto comunica es lo referente a cómo se recibe
esta noticia de la llegada de Cristo al mundo? ¿Cómo la reciben? Hoy podemos preguntarnos sobre cómo nosotros recibimos la noticia de la llegada de Dios encarnado en la persona de Cristo y cómo la recibe el mundo en comparación. Algunos con apatía, es un bebito más en un pesebre, con animales alrededor. Otros con indiferencia, no les interesa, lo que les interesa es el corderito y la vuelta con el carbón. Otros simplemente lo rechazan, no, eso es una mentira. Otros para sacar algún tipo de provecho, hay algo harto que vender en esta época, ¿no? No renunciando a sus intereses personales. Algunos incluso tienen la intención de destruirlo, pero otros de adorarlo. En 2000 años de historia, esto no ha cambiado. Vemos lo mismo, no hay ninguna diferencia. Luego, nuestro texto comienza así, versículo 13 del capítulo 2. Dice, después que partieron ellos, y con ellos se refiere a estos sabios. Estamos dando el contexto donde están estas tres escenas. Después de que partieron ellos, esos ellos se refiere a los sabios de Oriente. Y desde ahí en adelante el texto nos muestra algunas escenas que debemos considerar que nos lleva de la adoración a la huida. Ha nacido Jesús. Los sabios han venido a adorarle. Los pastores vinieron a adorarle. Los ángeles vinieron a adorarle. Se van. Y ahora este bebito que fue adorado tiene que huir. Primera escena, versículos 13 al 15. ¿En qué se enfoca aquí? El texto se enfoca en José, que por una revelación en sueños recibe la instrucción de huir con su familia a Egipto, donde debían permanecer hasta nueva orden. Porque Herodes buscaría al niño para matarlo, y José obedece inmediatamente, y así se cumple una profecía del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿estaba siendo José consciente de que Dios estaba no solo en control, sino que además cuidaría de ellos, de su pequeñito, de su esposa, de él mismo? ¿Tendría conciencia José de esto? Probablemente sí. Pero ahí surge otra pregunta en esta primera escena. ¿Cómo sabe José que este mensaje en sueño es genuino y no simplemente un sueño más? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo se da cuenta de eso? De hecho, ya antes había recibido una revelación en sueños. ¿Recuerdan? Cuando el ángel le dice que esta chica estaba embarazada. Por lo tanto, esto no era algo nuevo. Como vimos antes, este hombre, José, era sensible a la voz de Dios. Y no solamente estaba siendo sensible a la voz de Dios, estaba dispuesto a obedecerla. Y ya aquí hay un principio que debemos entender. Dios busca personas sensibles a su voz. ¿Y cómo se mide si una persona es sensible a su voz? Es porque está dispuesto a obedecerla, esa voz. De hecho, ni siquiera José se quedó unos días más para comprobar si es que corrían peligro o no, como decía la revelación. ¿Saben lo que hizo José? Le creyó y obedeció. ¿Por qué le creyó? Porque era sensible a la voz de Dios, porque era sensible a los mensajes que venían de Dios. El asunto no parece haber sido simplemente porque era un sueño. El sueño fue solo un instrumento usado por Dios, usado en el corazón sensible, dispuesto a obedecer. Y qué maravilloso debe ser saber cuando Dios te habla, sin ninguna duda, independientemente si fuese un sueño, un mensaje en una predicación o su palabra escrita, ¿no? Pero, ¿por qué era sensible? ¿De dónde venía su disposición a obedecer a Dios? De algo que el texto no dice, pero que es evidente: su intimidad con Dios. De eso dependía el escuchar nuevamente la instrucción de Dios para saber cuándo debían volver. Ahora, preguntémonos nosotros, haciendo un poco de vuelta hacia nuestras vidas.
¿Cómo nosotros seguimos estos principios? O quizá la pregunta sería, ¿sigue tu vida estos patrones sencillos? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Intimidad cotidiana? ¿Intimidad diaria? Lo que te hace ser sensible a la voz de Dios y saber cuando Dios te habla y cuando no es la voz de Dios. Y más aún, ¿estás dispuesto a obedecer cuando te habla? Kierkegaard decía, nos cuesta creer porque nos cuesta obedecer. A pesar de que lo que te está diciendo Dios va en contra de toda la corriente, de las cosas que son contrarias incluso al sentido común, de lo que otros te dicen. Cuando escuchas la voz de Dios, ¿estás dispuesto a obedecer esa voz a pesar de todo? Porque eso es lo que busca Dios. Eso es un patrón sencillo de intimidad con Dios. Allí en Egipto, José y su familia permanecieron hasta que Herodes murió. En aquella época, por cierto, no había WhatsApp, ni siquiera telegrama. Allí en Egipto permanecieron hasta que Herodes murió. ¿Y quién les avisó que Herodes murió? Dios. Si pienso en mi vida, debo reconocer que me cuesta escuchar la voz de Dios, porque me falta más intimidad con Dios. De esta manera se cumpliría una profecía en Oseas de su vuelta. Y nuevamente Mateo nos muestra que Dios no estaba siendo sorprendido, porque Dios conoce su corazón, conoce la intimidad que tenía con José. Yo creo que más que José mismo, pero también Dios conoce la intimidad que tú tienes con Él, posiblemente más que tú mismo. A Dios no lo sorprende esto. Segunda escena, versículos 16 al 18. Herodes se siente burlado por los sabios, ¿recuerdan? Manda a matar a los niños menores de 2 años que estaban en Belén y en los alrededores. Y con esto se cumplía la profecía de Jeremías. Nuevamente las profecías. ¿Por qué creen ustedes? Esto nos va a llevar a lo que es el mundo y cómo reacciona el mundo frente a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Herodes actuó de esta manera? ¿Qué peligro podría tener un bebé? Aquí tenemos varios bebés. ¿Qué peligro podría ser Carlitos para nosotros? ¿Qué peligro podría ser Albertito? Bueno, Tommy sí. ¿Qué peligro podría ser Tommy? ¿Qué peligro podría ser un bebé? Bueno, debemos primero considerar quién era ese rey, Herodes. La historia nos dice que era un rey sangriento. De hecho, la historia nos dice que mató a su esposa Mariamne, a su madre Alejandra, a sus 3 hijos, a varios tíos, primos y otros parientes. Incluso la historia nos dice que él mató a más de la mitad del Sanedrín. César Augusto, el emperador romano, decía de Herodes que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Corría más peligro si era su hijo que si fuera su cerdo. Este rey, Herodes, no era judío, por cierto. Su padre era edomita y su madre era árabe. Había llegado a ser rey porque los romanos, el imperio que regía con mano de hierro, lo había puesto allí. En realidad, entonces, no era el rey judío por derecho. Y por tanto, Herodes, junto con ser arrogante, megalómano, era un hombre inseguro. Y como todo hombre inseguro, actúa de manera irracional y violentamente para imponerse a los demás, expresando así una supuesta seguridad. Tenemos autoridades que son así. Así entonces, ¿por qué? Porque actúan quienes golpean, por ejemplo, a su esposa o dirigen naciones. Son megalómanos, son inseguros. Y un mecanismo de defensa es parecer más fuertes. Bueno, para ese tipo de personalidad, cualquiera puede poner en peligro su posición y por supuesto entonces si tienes poder hay que eliminarlo. Y eso es lo que intentó hacer Herodes. Pero aquí no estamos hablando de cualquiera, sino de aquel que los sabios de Oriente habían reconocido como el rey de los judíos. Y nuevamente era quién, no era el cómo del nacimiento, era quién había nacido. Jesús. El mismo gobernador romano Pilato más adelante
Luego, y sin tener plena conciencia de lo que estaba diciendo, llega a reconocer a Jesús como rey. Para Herodes, Jesús, quien era, no un bebé, sino quien realmente era un rival. Y hoy para muchos Jesús sigue siendo un rival, sigue siendo una amenaza que pretende ponerse en su lugar. Por ello muchos quieren librarse de Jesús, pero en realidad uno no puede permanecer neutral ante Él. Hay, si no, solo dos alternativas. O como pretendió Herodes, te liberas de Cristo, o como los sabios de Oriente, lo adoras. No hay término medio. No, simplemente no existe. Por cierto, que el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que relata Mateo con la matanza de los niños en Belén, llevó evidentemente mucho dolor a todas las familias de esa región. Y hoy en día sigue siendo lo mismo también. Cada vez que hoy en día en nuestros espacios se intenta eliminar a Cristo, esto conlleva mucho dolor a los habitantes del mundo, desde los más inocentes hasta los mayores, que nada pueden hacer sino solamente llorar. Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos, Felipe y yo, y bueno, como familia, en muchos lugares donde la Biblia no es tan fácil de llegar, cuando en algunos países se ha eliminado la Biblia, que nos habla de ese Cristo, se elimina de las escuelas o de la predicación pública en aras del progreso, finalmente trae mucho dolor. Interesantemente, en muchos lugares donde más se ha luchado contra la palabra de Dios, esa palabra de Dios que habla de Cristo, más aumentan los suicidios, los abortos, al punto de intentar legalizar la práctica del aborto como un derecho humano. Los Herodes que odian a Cristo siguen asesinando inocentes. La ira de Herodes nos muestra la ira irracional de un mundo que se quiere liberar de Cristo, y al hacerlo lo único que consigue es dolor en otros, es sufrimiento en otros, es llanto en otros, es muerte en otros. Eso sigue siendo una realidad. En nuestro tiempo, o quizás como hace poco tiempo, nos dice Malcolm Muggeridge, para corregir hoy en día errores que, por ejemplo, pudiesen dañar la reputación de una familia o las decisiones que tienen consecuencias no esperadas, como un embarazo, se busca soluciones. Y nosotros sabemos qué tipo de soluciones dan en estos tiempos modernos. Claro, se les disfraza de una manera más bonita, ¿no es cierto? Se les llama interrupción del embarazo, porque no quieren reconocer el crimen de asesinar a un inocente. Le dicen derecho a escoger sobre su propio cuerpo, eliminando el derecho a la vida y hundiendo en el barro de mentes perversas, sin duda, los derechos humanos que tanto se pregonan. Algunos políticos prefieren hablar en nuestro contexto de sacos de células para cauterizar las conciencias frente al dolor real de un pequeño que se está desarrollando en el vientre de una mamá que siente dolor. Prefieren pensar que es un apéndice y no un ser vivo creado por el mismo creador que ellos ahora le roban el derecho a nacer. Esos mismos que nacieron son los que más fuerte gritarían, abórtalo, pero también serían los mismos que gritarían, crucifícalo. Y luego, esos son los que celebran la Navidad. ¿Qué contrasentido más grande? Eso hace que, y de hecho, ¿saben que si María hubiese estado embarazada en nuestro tiempo, es muy probable que bajo esas condiciones ni se le hubiese permitido a Jesús nacer? En esta época, a Jesús antes de Herodes, antes que naciera para ser un peligro nacido, se habría tratado de eliminar el peligro por nacer. Esa es nuestra época. Y de eso nos está hablando el texto también, y tenemos que ser muy cuidadosos en ello. Tercera escena. Nuevamente José. Y la segunda escena nos presenta el mundo frente al cual estamos viviendo nosotros los cristianos. La tercera escena. Nuevamente José recibe una revelación en sueños para volver a Israel ahora, porque Herodes habría muerto, ¿se acuerdan? Pero no estaba superado el 100% todo el peligro, porque si bien ya no estaba Herodes, ahora reinaba, nos dice la historia, Arquelao. Y al volver,
una nueva revelación lo guía a ir a una zona pero más alejada, que se llama Galilea, siendo nuevamente obediente al mensaje de Dios José. Así entonces iban a vivir en Nazaret, cumpliéndose una vez más una profecía del Antiguo Testamento que relata Mateo. Y hay registro histórico de eso. Hay registro histórico que Arquelao sofocó una rebelión matando cruelmente a más de 3.000 judíos, porque era cruel, dicen los historiadores, su violación a las leyes judías. Él fue el que se casó con la mujer de otro y eliminó al esposo de esa mujer. Por eso es que lo odiaban los judíos también. Ahora, finalmente en el año 6, quizás cuando Jesús tendría como 3 o 4 años, Arquelao fue depuesto por el emperador romano. Bueno, José podría haber regresado a Nazaret o haber ido a otra ciudad, pero fue nuevamente obediente en cada detalle a las instrucciones de los mensajes de Dios. Y nuevamente la pregunta nos rebota a nosotros. Cuando entiendo los mensajes de Dios, ¿soy obediente a esos mensajes que entiendo, que encuentro en su palabra, en cada detalle? Porque José, lo que vemos es que no solamente obedeció en lo general, sino en cada detalle. Y una vez más, Mateo hace referencia al cumplimiento de una profecía, en ese caso la de Isaías. Si nosotros empezamos a pensar en esto, cuán tremendo y detallado plan cósmico había definido Dios. ¿Es que acaso podemos dudar que Dios está en control? Aún en estos momentos turbulentos, en el mundo, en nuestro país o en nuestra región, cuando vemos el plan cósmico de Dios con cada detalle, ¿podríamos acaso dudar de que Dios tiene un plan superior al que nosotros podríamos imaginar? Si le buscamos, lo encontraremos, dice la palabra. Si cultivamos intimidad con Dios por medio de su palabra, sin duda, Dios nos va a hablar siempre que estemos dispuestos a obedecerle en todo. O sea, sumamos un elemento más. No es solamente tener sensibilidad a la voz de Dios, sino que estar dispuesto a ser obediente en todo, basado en la intimidad con ese Dios. Si le buscamos, le encontraremos. ¿Qué significa esto? Intimidad con Dios diaria, en cada detalle. Y les aseguro que la voz de Dios es muy específica y muchas veces detallada. Dios, dice la palabra de Dios, quiere hablarnos desde el principio. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1:1? Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y aquí viene otro elemento más, a sumarse a todo lo que hemos dicho. Estamos cultivando intimidad con Dios en Cristo, en cada detalle. Tenemos intimidad, estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos y anhelantes a oír la voz de Cristo y a obedecerla, a someternos a ella. ¿O hemos olvidado que solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo nos estamos preparando para Navidad? Algunos insisten en que Dios les va a hablar en sueño. Aquí lo primero que debo decir es que Dios, si quiere, puede usar un WhatsApp o un celular, si quisiera, porque a Dios nada lo limita. La pregunta es si Dios, no es si Dios puede o no hablar en sueños u otros medios, sino si tú estás dispuesto a oírlo en intimidad por medio de su palabra, porque ahí ya habló. ¿Es que acaso el poder de Dios no es tan grande como para no poderte hablar por medio de su palabra como al resto de los creyentes? Porque nosotros hoy tenemos la revelación de Dios escrita, que es su palabra, y esta es suficiente para llevarnos a la fe y para mantenernos en la fe, nos dice Juan. ¿Recuerdan cómo perseveraban los creyentes de la iglesia primitiva? Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. Esa fue suficiente. ¿Qué es lo que dice Judas 3? Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles. ¿Para qué? Para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ya se cerró, ya está todo escrito. Todo lo que quieres escuchar, todo lo que estás dispuesto a escuchar, todo lo que te está llamando a obedecer, está aquí. Absolutamente todo. Por otra parte, esta historia de la huida de Cristo hacia Egipto y la vuelta hacia Israel tiene como
el aire de salida, ¿no es cierto?, en esta vuelta, una verdadera situación interesante. Es el sentido de la historia cósmica, de la historia humana, que se centra en la persona de Cristo. No sé si podemos ver estas escenas. ¿De qué nos hablan los judíos del texto? ¿De qué nos habla nosotros hoy? Primero, de la sensibilidad de José al oír el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para proteger a Jesús y a su familia, y su obediencia inmediata huyendo hacia Egipto. ¿De qué nos habla además? De la ira del mundo, de la ira de ese Herodes mandando a matar a los niños. ¿De qué más nos habla? De la vuelta a Egipto hacia Israel, yéndose a vivir a Galilea para seguir protegiendo al niño. ¿Y de qué más nos habla? Del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en esos 10 versículos. Profecías cumplidas en la persona de Cristo. Nos habla de Él. No nos habla de un momento, no nos habla de un feriado. No nos está hablando de algo en el aire, nos está hablando de Cristo. El texto nos habla de esperanza en Cristo. Por una parte, de que Dios es confiable, de que Dios cumple sus promesas porque Él es fiel a su palabra. Y con ello deberíamos reconocer que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de su palabra por medio de sus profetas. Y Dios, nuevamente vamos a reiterar este principio, Dios siempre está en control y Dios siempre cumple sus promesas. Y esto nos lleva a reconocer que así como Dios habló a los profetas, habló a José en sueños, hoy nos habla por medio de su palabra y en la persona de Cristo. Y todo lo que Él nos habla se cumple. Dios está en control. Dios tiene control del universo. ¿Cómo no va a tener control de nuestras propias vidas? Las expectativas y la realidad de nuestro pueblo hoy en día siguen estando marcadas por los signos antivida, antivalores, que se nos están imponiendo desde las altas esferas. Todo lo que nos rodea nos intenta hacer que olvidemos a Dios. Este mundo pretende arrebatar la mente de nuestros hijos, haciéndoles negar pensar, ¿no es cierto?, en Él, y más bien les hace pensar en los regalos, olvidando que el mejor regalo, la promesa cumplida, el único regalo de verdadero valor, el gran tesoro, ya nos fue dado por medio del Padre Celestial hace 2000 años y sigue vigente hoy. Es Cristo mismo. Ese regalo, hermanos, no son en esta época buenos deseos, no son cosas efímeras. Ese regalo es una persona, y nada menos que la única persona que cambia vidas, porque sabe cómo es la vida desde que Él la creó. Estuvo expuesto a peligros. Ese regalo encierra la inmensidad de la creación en la persona de Cristo. Ese regalo que se encarnó para darnos esperanza y una vida mejor. Siendo Dios se hizo hombre. El que no podamos comprenderlo no quiere decir que no sea real. Existen muchas cosas que no logramos entender y no por eso no son reales. Ese regalo en la persona de Cristo, una vez recibido, ese es el regalo que da esperanza a los niños abandonados. Ese es el regalo que da esperanza a matrimonios quebrados, a familias destruidas, a pueblos sufrientes, sumidos en el olvido, en el odio, a una sociedad que cae bajo la oscuridad de la violencia, a un mundo sin esperanza. Ese es el regalo, no lo que nosotros nos han vendido. En la primera Navidad, un ángel enviado por Dios a un humilde joven de Nazaret le dijo: porque para Dios nada es imposible. 2000 años después, cuando nos preparamos para Navidad, debemos tener en nuestra mente esas palabras que retumben fuerte, porque para Dios nada es imposible. La Navidad, lamentablemente, voy terminando ya, la Navidad que distorsiona el sentido original es la que nos lleva a pensar en el viejo pascuero, en el trineo, en el arbolito lleno de luces, en los regalos, en las tarjetas de Navidad, en esa fiebre consumista que se forma en torno a la festividad. Urge hoy en día encontrar el verdadero sentido y compartirlo de manera humilde, pero también valientemente, entre los cristianos, pero también con aquellos que no tienen esperanza. Porque por sobre todo, Navidad es esperanza. Es la llegada de las buenas noticias en medio de las malas noticias que consumen al mundo. Es la esperanza de una gracia cautivadora de Dios, que atrae cuando logramos entenderla
y que no se puede frenar cuando la aceptamos, y que convierte nuestra alma y nos dota de una buena voluntad, la cual nos lleva a la paz. Eso siempre y cuando, sí y solo Cristo, sí, sea el gran regalo, ese tesoro que deberíamos estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos para alcanzarlo. Estas tres escenas que nosotros vemos aquí, Dios en medio de las circunstancias normales dio mensajes para cuidar a su Hijo amado y así para cumplir las promesas de Dios. Pero recordemos que esas profecías no solo se refieren al nacimiento de Jesús, sino también a su muerte por nosotros en nuestro lugar. No existe ninguna razón para no creerlo. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo te lleva a aplicar esto a tu vida frente al mundo? Un Dios que está en control, que cumple sus promesas, que envía al verdadero regalo que es Cristo. ¿De verdad logras confiar en Dios y en su palabra? ¿Logras confiar en que Dios está en control y que el centro de toda la historia de la humanidad es Cristo mismo? ¿De verdad, logras rendirte al Cristo de la historia como el Cristo de tu historia? Ahora, termino con esto. Estamos a puertas de la Navidad. Vamos a tenerla esta semana, durante la semana. Pero solamente te voy a pedir de una manera muy sencilla. Por favor, no te acerques a la Navidad junto a los tuyos sin pensar en todo esto. Prepárate para celebrar y para agradecer la Navidad con la cual puedes estar seguro de que Dios llegó a tu vida, que es la celebración de la llegada de Dios en Cristo a nuestras vidas. Eso es Navidad. Y que ahora sí podemos decir, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y como dice la palabra de Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una promesa maravillosa, pero ¿de verdad te la has apropiado? ¿La has hecho tuya? ¿Es de verdad una Navidad en que Cristo es el centro de tu vida? ¿O sigues celebrando las circunstancias alrededor de ese nacimiento? Vamos a orar un momento, por favor. Padre Celestial,